¿Cuál es el peor dolor que has sentido alguna vez? ¿Alguna vez has visto esos estuches para lentes de contacto que tienen un pequeño disco de platino en el fondo? La idea es que ese disco neutraliza el peróxido y lo convierte en una solución suave durante la noche. Pues yo usaba uno de esos. Estaba quedándome en casa de un amigo la noche antes de una competencia de cross country al otro lado del estado. Él, sin querer, tumbó mi estuche y este quedó de lado casi toda la noche. A la mañana siguiente, él se despertó antes que yo, lo vio, lo volvió a poner de pie, pero no me dijo nada. Yo, sin sospechar nada, me puse los lentes y seguí con mi día. Noté que mi visión estaba un poco borrosa, pero no sentía dolor, y eso no era raro para mí. Normalmente, unas gotas para los ojos y listo, pero llega la noche y cuando intento quitarme los lentes, están completamente pegados a mis ojos. Luché para sacármelos, fue horrible, al día siguiente no podía ver absolutamente nada. Como mucho, distinguía sombras borrosas. Y el dolor, Dios mío, el dolor era indescriptible. Nunca había sentido algo así en mi vida, me tuvieron que sedar fuertemente y pasé por una serie de tratamientos con esteroides. Por suerte, mi visión volvió poco a poco, desde entonces, lo tengo claro, ahora solo uso gafas. Hace unos 15 años, sobreviví a un accidente automovilístico del que, sinceramente, no debería haber salido con vida. Ni siquiera sin quedar paralizado, iba por la autopista y el tráfico se estaba deteniendo, así que comencé a frenar. Estaba yendo a unos 10 o 15 kilómetros por hora cuando el conductor detrás de mí ni siquiera intentó frenar. Venía a unos 100 o 110 kilómetros por hora. El impacto fue brutal, por lógica, yo debía haber sido aplastado contra el volante justo cuando explotaba la bolsa de aire. En el mejor de los casos, debía haber terminado con un latigazo cervical severo, pero lo más probable era una lesión en la médula espinal o, directamente, la muerte por aplastamiento, pero pasó algo raro milagroso, incluso. El asiento de mi Jeep se rompió. En lugar de quedarme clavado hacia adelante, cuando el auto detrás me golpeó y yo choqué contra el de adelante, el asiento se fue completamente hacia atrás y terminé acostado. La bolsa de aire sí se activó, pero me empujó de vuelta contra el respaldo mientras este se echaba hacia atrás. Fue como si mi columna y mi cabeza quedaran acunadas, protegidas por una serie de coincidencias casi imposibles. Pero el golpe fue tan fuerte que la parte trasera de mi Jeep se levantó por el aire y terminé encima del auto frente a mí. Como estaba acostado, terminé casi boca abajo, mirando hacia el suelo. La columna de dirección se empujó hacia mí, pero en vez de reventarme la cara, me dio en el pecho. Los equipos de emergencia llegaron rápido. Me sacaron del vehículo y pasé 2 semanas en el hospital. Me hicieron 2 cirugías en la pierna por una fractura expuesta. Pero el peor dolor vino después, tenía 7 fracturas en 6 costillas. Casi todas eran fisuras, pero el dolor era indescriptible. Me dieron oxicodona, pero quise dejarla lo antes posible. A pesar de que los médicos decían que los nuevos opioides no eran adictivos, mi madre tiene un doctorado en farmacología. Yo sabía que eso era mentira. Así que pasé un mes entero soportando ese dolor horrible mientras mis costillas sanaban. Afortunadamente, el conductor del auto que estaba frente a mí y los ocupantes del vehículo delante de él salieron prácticamente ilesos, con apenas algunos moretones y rasguños. El tipo que me chocó estaba consciente cuando llegó la policía y les dijo que había tenido una convulsión. Más tarde, mi agente de seguros me dijo que creía que alguien lo había entrenado para decir eso, porque en Idaho hay una ley que dice que si tienes un accidente por una condición médica no diagnosticada, como una convulsión, no eres legalmente responsable, pero en el hospital le sacaron muestras de sangre, porque quedó más herido que yo. Lo indujeron a coma por casi 2 meses. Cuando despertó, la policía obtuvo una orden para acceder a los análisis y resultó que estaba drogado con metanfetamina cuando me chocó. Aún así, mi seguro tardó muchísimo en pagarme. Me habían puesto una bota para caminar y ya estaba más o menos recuperado cuando por fin me llegó el dinero. Me he roto 43 huesos. Me han puesto 76 grapas y puntos de sutura. Me quitaron la vesícula. También el apéndice. He tenido cálculos renales 2 veces. Incluso me corté un dedo y me lo reimplantaron. Luego me operaron 2 veces más en ese mismo dedo para arreglar los problemas que quedaron. Créeme, todo eso duele.
Mucho, pero nada, absolutamente nada, me ha hecho sufrir como lo que viví este enero, culebrilla en el cuero cabelludo, justo en la línea del cabello, del lado izquierdo, los sarpullidos ardían, picaban y escocían. Pero eso era solo el principio. El verdadero infierno empezó cuando una de esas ampollas se formó justo encima de un nervio óptico en mi cabeza. Cuando esa ampolla tocaba el nervio, me provocaba un dolor tan intenso que parecía que mi ojo se estaba incendiando por dentro. Y no estoy exagerando, durante 30 a 45 segundos, varias veces al día, era como si una llama atravesara todo mi cráneo y se concentrara directamente en mi globo ocular. Y lo peor. No hay calmantes que ayuden, ni opiáceos ni nada. Es dolor nervioso puro, y eso no tiene alivio. Lo único que podía hacer era enterrar la cara en una almohada y gritar con todas mis fuerzas, rogando a cualquier Dios que escuchara, que por favor lo detuviera. Eso lo viví más de 5 veces al día, por casi 2 semanas seguidas. Y aún hoy sigo con secuelas del daño en los nervios, y lo más aterrador fue leer a otro tipo en un subreddit sobre la culebrilla que contó que le dio en la cara y le llegó al ojo. El dolor era tan constante, tan insoportable, que tuvieron que inducirle un coma médico por más de un mes. Imagínalo, vivir ese mismo dolor que yo sentí por segundos, pero sin parar. Lo digo sin ninguna duda, el dolor nervioso es el peor que puede sufrir un ser humano. Muchísimo peor que una herida abierta, que una fractura, o incluso que cortar un hueso a la mitad. Si te gustaron las historias de hoy, recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote. Muchas gracias por ver el video de hoy.